Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 13 de septiembre del 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Ricardo Gomón Cayilgos. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Muy buenos días, tengan ustedes, sírvanse a tomar asiento. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta fecha. Señorita relatora, sírvase dar lectura a la lista de causas. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se han solicitado informe oral para las causas programadas para el día de hoy. Causa número 49, expediente 3159-2012, proceso de amparo, seguido por la Junta de Usuarios de Riesgo Presurizado del Distrito de Riego Moche Chao contra la negociación agrícola Graciela Rubio Sac y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra la abogada por la parte demandante Jessica Selene Torres Vilches, por la parte demandada el doctor Domingo García Belaunde, por negociación agrícola Graciela Rubio Sac, y solicita el uso de la palabra la abogada Bani Gisela Zabaleta Rojas por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señora abogada, le agradeceremos coloque la cinta de abogada. Puede hacer uso de la palabra, señorita abogada. Señor presidente, señores magistrados, público presente, muy buenos días. Permítanme, por favor, brevemente indicar cuáles son los antecedentes que dieron origen al presente proceso de amparo contra amparo. La empresa Graciela Rubio Sat, en su oportunidad, interpuso una demanda de amparo contra mi representada, la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Moche, Virú y Chao. El argumento principal del proceso de amparo fue indicar que mi representada había cometido un acto ilegal y arbitrario al proceder a cortar el suministro de agua por falta de pago, indicando que la Ley de Recursos Hídricos había derogado tácitamente al Decreto Supremo 10/2007 AG. El primer juzgado mixto de Virú declaró fundada la demanda y esta sentencia fue confirmada por la primera Sala Civil de Trujillo. Contra la sentencia de vista, nosotros interpusimos una demanda de amparo contra amparo, la cual fue declarada fundada en primera instancia por el juez del Cuarto Juzgado Civil de Trujillo. Sin embargo, en apelación, la Sala Civil de Trujillo revocó nuestra sentencia que nos declaró fundada y la declaró improcedente, pues a criterio de la Sala, la sentencia que fue cuestionada por este proceso ha sido una sentencia emitida en un proceso regular que no ha vulnerado los alcances al derecho a la tutela procesal efectiva. Contra esta sentencia hemos interpuesto el presente recurso de agravio constitucional porque consideramos que es manifiesta la vulneración de nuestros derechos constitucionales por los siguientes motivos. En primer lugar, señor presidente, señores magistrados, no buscamos cuestionar los criterios de la sala que sustentó el primer proceso, sino lo que buscamos es denunciar la emisión de una sentencia estimatoria ilegítima que vulnera el derecho a la tutela procesal efectiva, en específico el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho de defensa y contradicción. El primer derecho constitucional que consideramos
evidentemente vulnerado, que es a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se advierte por cuanto la sentencia de vista contiene una motivación aparente, sustancialmente incongruente y con una falta de motivación interna del razonamiento. Aparente por cuanto no sustenta las razones mínimas que tiene como fundamento el fallo. La Sala Civil señala que si bien el Decreto Supremo 10/2007 faculta a la Junta de Usuario a cortar el suministro de agua por falta de pago, la Ley de Recursos Hídricos es la ley que otorga facultades a la Autoridad Nacional de Agua para revocar el derecho al uso del agua, cuando no fue un derecho que estuvo discutido ni que se extrajo de los hechos de la demanda y la contestación. También es sustancialmente incongruente por cuanto el objeto de proceso, señores magistrados, fue determinar si la Junta de Usuario tiene o no facultades para cortar el suministro de agua por falta de pago. Sin embargo, en la sentencia impugnada, los magistrados cambian el objeto de proceso y señalan que lo que está en cuestión es el derecho al agua de la empresa Graciela Rubio Sat, y si nosotros tenemos derecho a revocar el derecho al agua. Finalmente, también consideramos que hay una falta de motivación interna del razonamiento por cuanto los vocales debieron tener en cuenta los hechos propuestos por la parte en la demanda y en la contestación de la demanda, y frente a ella escoger el supuesto normativo que se encuadra en estos hechos. Sin embargo, aplicó una norma que no regula lo referido al suministro de agua y al corte de suministro, sino el derecho al uso de agua y a la revocación de este derecho. El segundo derecho constitucional vulnerado es el derecho a defensa y contradicción. ¿Y por qué? Porque la desviación del fallo judicial efectuó una modificación sustancial del objeto del proceso, dejándonos a nosotros en indefensión y sin la posibilidad de poder ejercer nuestro derecho a la contradicción. Señores magistrados, frente a estas flagrantes vulneraciones, la Sala Civil considera que la sentencia fue emitida en un proceso regular que respetó los alcances del derecho a la tutela procesal efectiva. Por tales motivos, nosotros solicitamos que este honorable despacho revoque la sentencia y por lo tanto declare fundada nuestra demanda en todos los extremos. Gracias. Bien, gracias. Sí. Perdón, señorita abogada, el magistrado Vergara quiere formular una pregunta. El magistrado Beaumont, por favor. Gracias, señor presidente de la sala. De tal manera que se trata de un amparo contra amparo, ¿correcto? Acá hay una ley de recursos hídricos y hay un decreto supremo del sector agricultura. Así es. El tema es, según le he escuchado y quisiera pedirle algunas precisiones, acerca de si la Junta de Usuarios tiene o no facultades para cortar el servicio de agua a alguno de los precitados usuarios cuando hay falta de pago. ¿Es correcto? Es correcto. Ese es el tema. Usted tuvo una sentencia favorable en primera instancia por el Cuarto Juzgado Civil de La Libertad. Así es, señor. En segunda instancia es donde les haga una resolución allá en Trujillo, en La Libertad, revocatoria, y esa resolución revocatoria dice que aquí se trata de un proceso regular y que no hay vulneración de ningún derecho fundamental. Así y usted es. piensa, señorita abogada, usted piensa que le han cambiado la pretensión contenida en la demanda y la contradicción también, porque aquí el tema no es si es que la Junta de Usuarios tiene el derecho a cortar el servicio, a restringir, a retirar el derecho al uso del agua, o sea, o es que el tema es la posibilidad de cortar el agua cuando hay falta de pago. ¿Así es? Es correcto. Es correcto. A juicio de usted, se trata de un proceso irregular por algunas razones. Número uno, porque no ha habido una debida motivación de la resolución judicial, hay una falta de motivación, de incongruencia interna en la misma resolución y por supuesto
todo eso dentro del derecho constitucional de protegido del debido proceso y del derecho de defensa. ¿Es Así correcto? Es correcto. O sea, le hemos entendido totalmente, ¿no es cierto? Es correcto. Usted lo que pretendería es que la sala le declare fundado su recurso de agravio, el recurso de agravio constitucional. Así es. Pero que devuelva el expediente a la sala de civil de la Corte de la Libertad para que vuelva a emitir otra sentencia, fijándole nosotros unos parámetros dentro de los cuales tendría que emitir su sentencia la Corte de Trujillo, ¿correcto? Es correcto. O sea, no quiere usted de nosotros un pronunciamiento de fondo, sino que habiendo falta de motivación, habiendo cambio en la pretensión, sesgo o error, lo que quiere es que se devuelva a Trujillo para que los señores de la sala puedan emitir arreglada a la Constitución la sentencia que usted pretende. Señor Y magistrado. que además usted iría por la confirmatoria del juez. ¿Nos puede contar cómo es esto de que hay una junta de usuarios del agua y hay una administración y se provee de agua y cuando alguien no paga, según el decreto supremo hay derecho de cortarle el servicio? ¿Nos puede explicar eso? Porque no es muy frecuente para nosotros esa materia. Bueno, en todo caso, esa es mi única pregunta. Gracias, presidente. Señor magistrado, sí. ¿Puede usted contestar, señorita? Bueno, señores magistrados, el Decreto Supremo 010-2007 AG permite que las juntas de usuarios se encarguen de administrar la infraestructura hidráulica menor de determinados usuarios de agua. Le faculta en el artículo 10 que cuando esos usuarios no cumplen con pagar 2 mensualidades de agua, está facultada para cortar el servicio de suministro. De otra parte, la Ley de Recursos Hídricos, que es una ley que regula todo lo referido a los derechos de agua, autorizaciones, licencias y las formas de extinguir este derecho, señala que la autoridad administrativa del agua es la facultada para extinguir el derecho al agua, pero regula otras causales en el de los artículos 70 al 72 de esa ley. En este caso, la empresa Graciela Rubio SAT tenía acumulado más de 2 cuotas impagas e inclusive había acumulado deudas superiores a los 40.000 soles por no pagar el agua. En múltiples oportunidades mi representada le requirió a través de documentos oficiales el pago, pero esta empresa cuestionaba en vía administrativa los volúmenes de aguas consumidos y se rehusaba a efectuar el pago. E inclusive con las autoridades pertinentes, mi representada le fue imposible cortar el suministro de agua por cuanto la empresa no permitía el ingreso a su predio. Entonces se tuvo que cortar el servicio del suministro a través de otro predio colindante y tuvimos inclusive que hacer participar al proyecto especial Chavi Mochit, que es quien se encarga de administrar la infraestructura hidráulica mayor del distrito de Moche, Virú y Chao. Bien, ¿alguna otra pregunta? Señorita Procuradora, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, vengo a informar oralmente por el tiempo que tengan a bien concederme. Bien, luego de haber escuchado la defensa de la parte demandante, debo precisar lo siguiente, que lo que el demandante pretende es que se declare nula la sentencia de vista expedida en un primer proceso de amparo. Es decir, en este proceso de amparo contra amparo, se está cuestionando que la sentencia ha sido emitida dentro de un proceso irregular. Bien, para ello debo precisar que la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad realiza un análisis verificando cuáles son, en primer lugar, los puntos de la apelación contenida en el primer proceso de amparo para ver si efectivamente el juez se habría extralimitado o no para declarar fundada la demanda, como se hizo en primera instancia. Perdón. Bien. Centrándose en ello y aplicando el principio de congruencia entre lo peticionado y lo resuelto, es que tratándose de una apelación se centró en ver cuáles eran los fundamentos de la misma. En ese sentido, se advirtió que esto giraba en torno a 2 puntos.
En primer lugar, que la vía no era la correcta, sino correspondía a la vía contencioso-administrativa. Y en segundo lugar, que los hechos y el petitorio no estaban referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Es decir, que la litis sometida a juicio no tenía entidad constitucional. Bien, la primera sala civil, luego de realizar un exhaustivo análisis, llega a la conclusión de que se habría respetado tanto los principios y normas del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Por lo tanto, esta sentencia había sido emitida dentro de un proceso perfectamente regular. Asimismo, se pronuncia también respecto a los fundamentos del agravio presentados por la parte afectada y lo que se estaría cuestionando, llega también la sala a esta conclusión, que lo que en el fondo la Junta de Usuarios estaría cuestionando el criterio jurisdiccional emitido por los magistrados, pero en atribución de sus funciones, lo cual no es posible hacerlo en un proceso de amparo contra amparo. Es decir, únicamente el juez va a advertir si efectivamente se cometió una vulneración constitucional, cosa que no habría sucedido en el presente caso. Entonces, la sala, para revocar la sentencia emitida en primera instancia que declara fundada la demanda, es que analiza a la luz del principio de congruencia, advierte que el juez se habría extralimitado, pronunciándose respecto a puntos que no habían sido materia de controversia. Es decir, habría entrado, en el proceso de amparo contra amparo, habría entrado a cuestiones de fondo resueltas ya en el primer proceso de amparo, no respetando de este modo el criterio jurisdiccional de los magistrados. Por estas consideraciones, al no advertirse que se haya vulnerado los principios de tutela jurisdiccional efectiva como debido proceso y que la sentencia ha sido debidamente motivada, conteniendo cada uno de los fundamentos que sustentan los fallos arribados por los magistrados de la primera sala civil de Trujillo, es que solicitamos a este colegiado se sirva desestimar el presente recurso de agravio constitucional, declarando improcedente la demanda de amparo contra amparo. Vamos a escuchar al doctor Domingo García Belaún. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, en vista de que ha habido una amplia exposición sobre todo, voy a limitarme a señalar lo que me parece que es lo más importante, porque los razonamientos que se han puesto en duda están basados naturalmente en hechos, o sea, no podemos olvidarlos. Y creo que los hechos son muy simples. Número uno, hay un reclamo contra un exceso de medición en el agua que se proporciona por parte de la Junta de Usuarios, ¿no?, contra mi representada. Ese reclamo no es atendido o es atendido insuficientemente y al final se le quiere cobrar una cifra astronómica que no corresponde y simplemente se inicia un reclamo administrativo, estoy hablando en términos muy generales, y se procede, como se puede ver en las fotos, prácticamente a sacar un tubo de la cercanía para dejarlo sin agua este fondo, o sea, sin capacidad de producir. Digamos, luego de esto, que no se llega a ningún acuerdo, se inicia un proceso contencioso administrativo para discutir esto, que es importante, basándose, uno, en la falsa medición y dos, en la falta de competencia. No vamos a entrar acá en discusión porque eso está claramente establecido, ¿no?, la ley de recursos hídricos y este decreto que estaba derogado en nuestra opinión. Pero en fin, ese es el punto de vista. Y lo que se ha conseguido es que el fondo pueda volver a trabajar, así de simple. ¿Y qué se ha logrado con el primer amparo? No se ha logrado reducir la deuda ni eliminarla, simplemente que nos den agua para trabajar. O sea, el amparo ha pedido que nos den agua para trabajar. La deuda sigue su camino, la deuda no se reconoce, no se desconoce, pero en algún momento habrá que ajustarla. Entonces, en primer lugar, el amparo original pretende solamente conectar el agua, número uno. Dos, se quiere un segundo amparo para eliminar este amparo. ¿En virtud de qué? De dejarnos nuevamente sin agua. Hoy día sabemos perfectamente el interés que tiene el agua a todo nivel y ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece perfectamente el derecho al agua, primero a nivel de personas individuales, casos particulares, y esto extensible también a las personas jurídicas, porque eso es evidente que afecta también a las personas naturales. Entonces acá pues hay básicamente un problema de un derecho al agua que se ha restablecido, no se desconoció una deuda, hay que precisarla, y tres, un amparo contra amparo en estos casos, de acuerdo a los precedentes, no funciona. En consecuencia, señor presidente, estimamos que debe confirmarse la sentencia que viene de vista. Señorita abogada, ¿tiene
¿Algo que alegar adicionalmente a lo dicho? Correcto. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 2879-2012, proceso de amparo, seguido por negociaciones Santayana contra SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Ronald Eduardo Guzmán Álvarez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría de la SUNAT a fin de que se declare improcedente o en su caso infundada la demanda de amparo interpuesta por negociaciones Santayana e IRL. Bien, a través del presente proceso de amparo, la empresa Negociaciones Santayana pretende que la SUNAT declare extinguida la cobranza de deuda tributaria correspondiente a una resolución de determinación y una resolución de multa emitidas como consecuencia de un procedimiento de fiscalización por el impuesto a la renta del año 1997. Alega la vulneración de sus derechos a la libertad de empresa y a la libertad de trabajo y al buen nombre, porque según sostiene existe una sentencia emitida en un proceso penal en la cual se condenó al representante de la empresa de Negociaciones Santayana por el delito de defraudación tributaria. Y señala que en esta sentencia la Corte Suprema habría establecido cuál era el monto de la deuda tributaria, reduciéndolo del monto de 5.000 nuevos soles. Y que habiendo cumplido con pagar el monto de 5.000 nuevos soles, la SUNAT debería dejar sin efecto toda cobranza de deuda tributaria. Al respecto, las instancias precedentes han estimado a bien declarar improcedente la demanda por existencia de vía igualmente satisfactoria, en atención a que, si el demandante sustenta su pretensión en una ejecutoria suprema, en este caso emitida por la Sala Penal Transitoria, es al interior de ese proceso penal en el que debe discutir el cumplimiento de esa sentencia. Y efectivamente el demandante ha recurrido al proceso penal a solicitar que se declare extinguida la deuda tributaria y el juez penal acertadamente ha señalado que no procede el pedido del demandante en atención a que una cosa es el proceso penal de defraudación tributaria y otra muy diferente es la determinación de deuda tributaria, porque mientras que en una se ve la responsabilidad penal, en este caso una persona natural, el representante de la IRL, el procedimiento de determinación es respecto de la deuda tributaria de la empresa. Situaciones jurídicas totalmente distintas. En atención a ello es que el demandante debe agotar las instancias al interior de ese proceso penal a efectos de discutir si es que la sentencia de la Corte Suprema estableció o no la extinción de la deuda tributaria, por lo cual nosotros solicitamos se confirme el criterio de las instancias presentes declarando la improcedencia de la demanda. Además, debemos precisar que habiendo ya acudido al proceso penal a solicitar lo que pretende a través de este proceso, lo que en realidad está pretendiendo el demandante es que se deje sin efecto una resolución judicial. En realidad pretende cuestionar la resolución judicial. Y conforme al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales no procede cuando han sido consentidas por el demandante. En este caso, el demandante no ha impugnado la resolución judicial que desestimó su pedido de extinción de la deuda tributaria. Finalmente, debemos señalar que el artículo 190 del Código Tributario claramente establece que la condena por delito tributario no suspende la cobranza de la deuda tributaria, porque, como repito, son cuestiones totalmente diferentes. Y finalmente, no existe vulneración a los derechos de libertad de empresa ni libertad de trabajo en la medida que el demandante no ha acreditado con ninguna prueba de que la cobranza de la deuda tributaria ponga en peligro la permanencia o la actividad de la empresa y que conforme ya lo estableció este tribunal debe ser fehacientemente acreditado y no simplemente alegado, por lo cual solicitamos se declare la improcedencia de la demanda en todos sus extremos. Vista la causa, al voto. Causa número 13. Expediente 2895-2012, proceso de amparo, seguido por María Gregoria Vances Duque de Aldama contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jaime Ronald Mendoza Ganosa. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores miembros del tribunal, muy buenos días. Este es un proceso, el 2895 del 2012, en la cual la demandante pretende el acceso a una pensión de jubilación adelantada en el marco del artículo 44 del Decreto Ley 19990.
Según lo que se advierte en autos, para poder determinar el cumplimiento de los requisitos es evidente que la edad satisface con dicho fin. Sin embargo, en cuanto a los años de aportes, esta señora no supera los 17 años y conforme se advierte en el expediente judicial, la ONP le ha reconocido 17 años de aportes. Es decir, lo que pretende mediante esta vía residual del amparo es el reconocimiento adicional de 27 años de aportes. En mérito a ello, presenta solamente dos tipos de documentos objetivos, un certificado de trabajo y algunas boletas de pago de su supuesto empleador, además de una declaración jurada que demostraría aparentemente el cumplimiento o la acreditación de estos aportes. Al verificar y al compulsar las pruebas antes de contestar la demanda y aún antes de la sentencia, se ha advertido algo que ha determinado que el juzgado de primera instancia de Trujillo declara infundada la demanda, que la documentación presentada, hay una boleta de fecha 31 de octubre del año 75, donde se puede colegir claramente un supuesto descuento por FONAVI, cuando los descuentos por FONAVI empiezan a partir del año 79, es decir, no existía tal descuento en esa fecha. Por lo que se presume y es evidente que en este caso pues la señora puede haber festinado alguna documentación, puede haber fabricado, entre comillas, esos documentos para poder surtir efectos y con ello demostrar la acumulación de aportes adicionales. Lo que a criterio de la 4762 del 2007 pues incumpliría en su totalidad, porque solamente ha presentado un certificado de trabajo y estas boletas de pago pues evidentemente son fraudulentas. Y de ello lo ha reconocido el propio juzgado, señor presidente, de primera instancia, al declarar infundada la demanda, porque ha remitido copias de lo actuado al Ministerio Público en virtud del artículo 4 del Código de Procedimientos Penales. En ese sentido, señor presidente, solicitamos que este tribunal confirme la sentencia venida en grado, declarándola infundada en todos sus extremos. Vista la causa, al voto. Causa número 19, expediente 2912-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Alexander Dancourt Monja contra el Consejo Técnico del Penal de Piedras Gordas. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Mario César Bravo Cuño. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Vengo con relación a la habeas corpus presentada por mi patrocinado Alexander Dancourt Monge por violación al debido proceso, ¿no?, en contra del equipo técnico del Consejo Penitenciario del Penal Piedras Gordas, conformado por las personas de Edwin Salazar Álvarez, Teresa Sisto Berrospi, Exxon Rivera Padilla, Víctor Gustavo Segarra Argumedo, por los siguientes argumentos que paso a exponer. El día 4 de agosto, a horas 10:40 aproximadamente, el equipo demandado procedió a realizar una requisa inopinada en el pabellón 5, ambiente 122, en la cual al término de la misma requisa se ubicó un celular Movistar en el ducto y cable de luz, lugar donde tienen acceso diferentes internos, ¿no? Al término del mismo, el personal interviniente le indicó a mi defendido que procediera a firmar e imprimir su huella digital en dicho documento, a fin de darle confirmar dicho documento. Es el caso que mi patrocinado, al momento de observar
el documento indicaba un objeto prohibido, entre estos el celular, indicándole al equipo interviniente que dicho objeto no era de su propiedad y que pertenecía al interno Eusebio Caraza Vallejo, ¿no? Eso lo hizo verbalmente y posteriormente al día siguiente por escrito tanto al director del penal y al director regional de Lima. Pese a todo eso, se llevó a cabo el procedimiento administrativo y se formuló el acta 194 en la cual lo sanciona de conformidad al Código de Ejecución Penal, ¿no? Por considerarlo como una falta grave. En sus respectivas declaraciones, el personal cuestionado indica en sus declaraciones el compañerismo, lealtad y el espíritu de cuerpo que existen entre ellos, ¿no? Desconociendo en todo momento que se tome la declaración del interno, que él mismo también presenta un documento a nivel director del penal admitiendo su responsabilidad del celular, ¿no? Todo esto, señor presidente, no se ha tomado en consideración para los efectos de formular dicha acta 194 y la rectificación del mismo con el 196, lo que implica para mi patrocinado regresar de la etapa B a la A, ¿no? Por tales motivos ha habido un trato injusto de parte de los intervinientes al no tomar en consideración la declaración del interno. Posteriormente, en su reconsideración, el interno fue declarado infundado su pedido, ¿no? Transgrediéndose el principio de proporcionalidad al debido proceso. Por lo tanto, la defensa es de la opinión y solicita y reitera que dicha habeas corpus sea fundada, tomando en consideración la toma de declaración del interno propietario del celular, invocando para tal efecto el artículo 2, 5 y 8 del Código de Ejecución Penal, en la cual tiene por objeto la reeducación, rehabilitación e inserción del penado a la sociedad. Asimismo, el régimen penitenciario se desarrolla respetando al interno afectado para la condena. Y por último, la retroactividad e interpretación benigna se resuelve en lo más favorable al interno. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 29, expediente 3006-2012, proceso de amparo, seguido por María Aurelia Ayala Pérez contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Oliver Lindo Lo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. La causa que voy a informar el día de hoy es la 3006-2012, interpuesta por María Aurelia Ayala Pérez. Es el típico caso de defraudación a los fondos de la Seguridad Social. En este proceso, la demandante solicita la restitución de la pensión de invalidez declarada nula, más el pago de sus devengados intereses, costas y costos. En primera instancia, el juzgado, de manera general, restituye la pensión de invalidez, tomando en consideración que no se había acreditado las causales específicas por las cuales se le había declarado la nulidad de esta pensión de invalidez. Durante el trámite del recurso de apelación se nos proporcionó el expediente administrativo en el cual pudimos verificar que las aportaciones que la señora inicialmente acreditó para la obtención de su pensión habían sido realizadas por Víctor Collantes Anselmo y Mirko Brando Vázquez, inspectores que brindaban el servicio de tercerización de inspección con la ONP
corruptos que se habían corrompido con el señor Bao Romero en la provincia de Huaura. En esa medida, al proporcionar el expediente administrativo y hacerle ver a la cuarta sala civil de estos hechos, se revocó la sentencia de primera instancia y se declaró infundada la demanda por no haberse vulnerado ningún derecho pensionario, toda vez que se acreditó fehacientemente que las aportaciones con las cuales esta señora obtuvo su pensión de invalidez nunca se produjeron. Tomando en consideración estos argumentos, solicitamos que vuestra sala declare infundada la demanda. Confirme y declare infundada. Vista la causa, al voto. Causa número 41, expediente 3093-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Rosa Margarita Factor Garay contra Adita Vega Damascén y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Francisco Javier Vice Ayala. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente y honorables magistrados supremos, intérprete de nuestra Constitución, el caso que nos ocupa es el recurso de agravio constitucional contra la sentencia emitida por la Segunda Sala Penal de Lima Norte. Interpuesta por Rosa Margarita Factor Garay contra Adita Vega Damascén. Pues los hechos se encuentran debidamente probados. Esta persona, Adita Vega Damascén, ha consumado la violación de domicilio de mi patrocinada, pues está corroborada con una inspección judicial que hizo la jueza del Juzgado Penal de Lima Norte. Sin embargo, al declarar fundada la sentencia, esta fue apelada y la segunda sala penal, en una forma incongruente y sin motivación a dicha sentencia, procedió a declararla improcedente. Conforme he manifestado, esta sentencia no reúne la motivación que se precisa en el inciso 5 del artículo 139 de nuestra Constitución, entre lo pedido y lo que he resuelto. Pues de una manera de motivar ha querido tomar un contrato que es ajeno al pedido de la demanda de habeas corpus, porque es un hecho en materia civil, derechos reales, es un contrato que no es materia de nuestra demanda de habeas corpus. Lo hecho y concreto es que se ha vulnerado los derechos de mi patrocinada y, como repito, in situ ha sido corroborada con una inspección judicial por la juez penal, quien declaró fundada nuestra demanda de habeas corpus. Por lo que solicito a la sala, en una correcta administración de justicia, revoque la sentencia de la segunda sala, declarando fundada nuestra petición, nuestra demanda de habeas corpus, e informe inmediata, disponga el cese del agravio a mi patrocinada y disponga, se remitan las copias certificadas pertinentes al Ministerio Público para que ejerza sus funciones. Gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 47, expediente 3154-2012, proceso de habeas data, seguido por Víctor Raúl Bazán Chacón contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Víctor Hugo Quinto Nuñovero. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. La presente causa versa sobre un proceso de habeas data interpuesto por el señor Víctor Raúl Bazán Chacón, en el cual solicita se le haga entrega de copia certificada de su expediente administrativo que ahora en poder del ONP. Esta demanda fue presentada en septiembre del año 2011. La ONP, al ser notificada con la misma, pero se procedió a allanar a dicha demanda, a dicha pretensión. Es más, antes de la emisión de que el juzgado emita la sentencia correspondiente, la ONP ya había cumplido con esa pretensión, ya presentó el expediente administrativo y el actor lo tiene en su poder.
Sin embargo, ¿qué nos ocupa en este recurso de agrado constitucional? Que tanto el juzgado como la sala han declarado improcedente el pago de costos procesales a favor del actor. Debo pues remitirme a lo que señala el Código Procesal Constitucional en el artículo 56, en el cual señala que en los procesos constitucionales el Estado puede ser condenado al pago de costos. Sin embargo, en el último párrafo también señala que en aquello que no está expresamente establecido, los costos se regulan por los artículos del 410 al 419 del Código Procesal Civil. Si nos remitimos al artículo 413 del Código Procesal Civil, en la última parte señala que también está exonerado quien reconoce o se allana la demanda. Tal y como lo ha explicado la ANP, al momento de ser notificado la demanda se procedió a allanar a la misma y antes de la emisión de la sentencia procedió a presentar el expediente administrativo del demandante. En ese sentido, pues, el juzgado y la sala, aplicando el criterio que vengo explicando, han declarado improcedente el pago de costos. En ese sentido, y por los argumentos expuestos, solicito, pues, que se confirme la sentencia de NIE en grado que declara improcedente el pago de dicho concepto. Vista la causa, al voto. Causa número 9. Expediente 2886-2012, proceso de amparo, seguido por ser Nuestra Señora del Perpetuo Socorro contra Eduardo Pacheco Yepes y otros, jueces de la primera sala laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otra. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Boris Sebastián Araujo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Magistrados, con su permiso quisiera utilizar la pantalla de ecran. Bueno, vengo como abogado del Colegio Perpetuo Socorro de Trujillo, como parte demandante amparista. Formulamos una demanda que en primera y segunda instancia han sido declarada improcedente y en virtud de ello hemos formulado un recurso de agravio y por ello estamos aquí. El acto inconstitucional proviene de una sentencia judicial que proviene de un proceso laboral irregular, mediante la cual se determina que los profesores del régimen laboral privado tienen derecho a una jornada ordinaria semanal de 24 horas pedagógicas, de 45 minutos cada hora, o sea, una jornada ordinaria semanal de 18 horas cronológicas a la semana. Pese a que el decreto legislativo 882, en su artículo 6, establece que los docentes del régimen laboral privado se sujetan exclusivamente a las normas del régimen laboral privado. O sea, su régimen de jornada de trabajo, por mandato legal expreso, desde el año 96, es de 48 horas y no cronológicas y no de 18 horas cronológicas o 24 horas pedagógicas. El derecho constitucional vulnerado es el debido proceso por afectación a la motivación en dos versiones, insuficiente y aparente, que voy a explicar. La pretensión es que se declare nulas las sentencias emitidas en el proceso laboral irregular y que corrijan el juez laboral los defectos de motivación insuficiente y aparente en los cuales se ha incurrido. Siguiente, por favor. Para explicar por qué la sentencia laboral es irregular, permítame, por favor, explicar la regulación legal de la jornada laboral de los profesores de los colegios particulares. En principio, la ley 24029 del año 84, modificada en el año 90 mediante la ley 25212, establecía en efecto que la jornada laboral de los profesores estatales es de 24 horas pedagógicas. Esta norma sigue vigente. Y en el artículo 62 de la ley del profesorado hay una norma que estuvo vigente hasta el año 96, que establecía que el profesor del servicio particular está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. Punto aparte, párrafo siguiente. Esta misma norma establecía que la jornada laboral de estos profesores de colegios particulares se sujetan a lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, es decir, el que está arriba.
24 horas pedagógicas. Pasamos. Sin embargo, señores magistrados, en el año 96 cambiaron las cosas, porque se publicó el Decreto Legislativo 882, Ley de Promoción al Sector Educativo. Y en el artículo 6 se establece taxativa, literal y claramente, que el personal docente de las instituciones educativas particulares bajo relación de dependencia se rigen exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada. Y la cuarta disposición de esta norma, la 882, la cuarta disposición final, establece que deróguese las disposiciones que se opongan a la presente ley. Aquí hubo un punto de quiebre. Si podemos sintetizar, hasta el año 96, el profesor del colegio particular tenía una jornada semanal de 24 horas pedagógicas, pero después ya tenía una jornada de 48 horas cronológicas. Esto ha sido ratificado con leyes posteriores que se condicen y siguen la tendencia marcada claramente por la 882. Estoy hablando de la Ley General de Educación, la 28044, en cuyo artículo 61 se establece que el régimen laboral del profesor de la educación privada se rige por lo establecido en el régimen laboral de la actividad privada. Siguiente. Es más, el reglamento de las instituciones privadas de educación básica y educación técnica productiva, educación básica, está definida por las normas especiales como primaria y secundaria. Este reglamento, en el artículo 31, dice lo mismo. El personal docente que presta servicio a instituciones educativas bajo relación de dependencia, para efectos de su régimen laboral, jornada ordinaria, y más abajo señala, se rige única y exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada. O sea, ya estamos hablando de normas especiales, de normas privativas. Siguiente. Como conclusiones a esta primera parte de la explicación, voy a ser muy breve, hasta el año 96 la jornada de un profesor de un colegio particular era en efecto 24 horas pedagógicas, porque así lo establecía la ley 24029. Pero en el año 96 hubo una derogación, ¿no?, de esa disposición por mandato de la 882. Eso implica que del 96 hasta hoy, autores, la jornada laboral del profesor es de 48 horas semanales. Siguiente. La motivación de la sentencia judicial irregular, que la van a poder revisar y leer en su momento. Yo quisiera resumirla de esta forma. En principio, las motivaciones son tres. En principio señalan que no hubo derogación, porque una sola norma, señala la sentencia laboral, no puede derogar todo un ordenamiento jurídico de los profesores de los colegios particulares. La verdad es que la norma, la cuarta disposición final de la 882 es bastante clara, y el artículo 6 también lo es. La norma, dice la sentencia irregular, la norma que establece las 24 horas pedagógicas, señalan que sigue vigente, y al estar vigente se aplica el principio de especialidad de las normas, pese a que, como estamos explicando, la norma está derogada. Pasamos, por favor. ¿Cuáles son los defectos de motivación resumidos y que se pueden visualizar en las sentencias laborales cuestionadas? ¿Por qué hay motivación insuficiente? Porque no aplican todas las normas que el caso amerita. La norma que no han considerado dentro de su fundamentación y motivación es el artículo 31 del Decreto Supremo 9-06-ED, que es el reglamento de las instituciones educativas. Y esta norma dice exactamente lo mismo que el artículo 6 de la 882, que los profesores del régimen laboral privado se ciñen exclusivamente al régimen laboral privado, pero dice algo más. Este reglamento va más allá y dice que los profesores se rigen única, ese es el agregado, y exclusivamente al régimen de la actividad privada. Y este artículo 31 también dice algo más, contiene la figura de la jornada de trabajo, o sea, una norma que de todas maneras tenía que ser analizada y la han soslayado. ¿Por qué hay motivación aparente? En la afirmación de la sentencia laboral irregular podemos ver que la sentencia señala, una sola norma no puede desaparecer el régimen de los docentes particulares. La verdad es que no se trata de desaparecer, porque ha habido un cambio legal. Hoy una nueva, desde el año 96, una nueva regulación de la jornada de trabajo de los profesores del régimen privado. Y en concreto son tres normas que están señaladas en nuestra demanda de amparo.
el artículo 6 de la 882, el artículo 61 de la Ley General de Educación y el artículo 31 Reglamento de Instituciones Educativas. Siguiente. Los fundamentos de la contestación de la demanda consisten en principio de especialidad, que la norma está vigente, dicen los jueces al contestar la demanda, y que no se ha tenido en cuenta por mi demanda de amparo el criterio jerárquico y especialidad de temporalidad. En cuanto a la jerarquía, la 882 tiene la misma jerarquía y rango de ley que la 24029. En cuanto a la vigencia, la 882 derogó a toda norma que se lo ponga. Y en cuanto a especialidad, sí, o sea, justamente la figura legal de las 24 horas pedagógicas fluye de una norma para profesores de colegios estatales, ¿no? Solo que esa norma tenía una remisión a los profesores privados, pero luego se han emitido normas para profesores de régimen laboral privado y normas muy especiales. Siguiente. Las sentencias emitidas en el presente proceso de amparo, las que declaran improcedente el amparo, se remiten y transcriben parte del texto de las sentencias laborales cuestionadas y señalan, en resumidas cuentas, que estas han sido emitidas conforme a ley y no responden en concreto a la vigencia de esa norma que señala el juez laboral que dice está vigente y nosotros decimos que no está vigente. No responde, por lo menos no hubiera respondido. Siguiente. ¿Por qué se debe declarar fundada la demanda? A través del presente recurso de agravio, en la cual, lo resumimos así, las normas han cambiado, eso es uno. Dos, hay una rebeldía en la sentencia irregular laboral en tolerar este cambio. Tercero, se debe respetar un principio de legalidad y de seguridad jurídica. Repetimos, nuestra pretensión es que se declare nula la sentencia emitida en el proceso laboral cuestionado y que se emita una nueva corrigiendo esos defectos de motivación. Y la última, Filomena, solo como un colofón, es que en Chile la jornada semanal de los profesores de los colegios particulares es de 45 horas semanales. En Colombia es de 48 horas semanales. Y en Perú las leyes, interpretamos y leemos nosotros, es de 48 horas semanales. Gracias. Está claro, señor Agua. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado o porque no se han apersonado para realizar. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.